Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos aquí como una semana más en nuestro queridísimo programa Cultura 7D. Hoy estamos en la telesférica. Gente en distintas partes del planeta. Hay una gente que está en Chechenia, otra gente está en la Patagonia, otros estamos aquí en Santurce y hay otra gente que va en camino al primer viaje interespacial con destino a una de las plataformas de trabajo en la Luna. Así que tenemos gente en todo el hemisferio planetario que incluye la isla. Así que estamos transmitiendo desde las plataformas del Pozo Antillano en San Juan de Puerto Rico, en este su programa Cultura 7D, y también transmitiendo de forma simultánea por Radio Raíces, gracias a los servicios excelentes de electricidad que se reciben por el Pepino Power Authority, no por Luma, te dieron un resquebrajamiento eléctrico y han vuelto a estar alumbrados. Pero no hablemos de Luma, vamos a hablar de Pepino Power Authority. Bueno, no me regañes, ya me están regañando aquí el teleprompter que tenemos en el estudio. Está bien, me confundí. Hay luz en San Sebastián y eso es suficiente. En los controles en San Juan, Adrián Ciaga Pérez, el querido Adrián, y estamos aquí trabajando. Alejandra, que andaba hoy súper paja, haciendo que las cosas pasaran. Y por el otro lado, en San Sebastián tenemos a Víctor Rivera y Robertito Rivera, que han puesto la China desde el universo del espacio. En Marte han puesto todo esto ya en la China. Y Ramón Edwin Colón Prat, con quien estuvimos el viernes pasado, que lo pasamos súper, hicimos un programa en vivo de Funche Caribeño. Esto de las producciones, le agradecemos a toda la gente que nos apoya porque requiere un montón de energía, un montón de tiempo y sin lugar a dudas es un proyecto de esos que hay que hacer en un país que se está cayendo a canto cuando hoy la queridísima amiga Maluma, es decir, Luma con su mamá, nos dejó sin electricidad a 175,000 personas en el día de hoy, incluyendo la casa de producción del Pozo Antillano. Se detuvo y ya no sabemos qué decir en este país. Así que en esta semana del encuentro del 19 de noviembre, cuando nos encontraron, yo sí puedo decirle que Luma nos ha encontrado y nos ha dejado sin luz eléctrica, razón por la cual entonces tenemos que estar pensando en esto de otra forma. Producción, si le enviamos esto a nuestra colega hoy, que está desde allá, pues nos va a ayudar un poco. Así que el programa de hoy se lo vamos a dedicar al país, a la patria, como dijeron unos colegas que hemos estado siguiendo en el día de hoy en distintos debates, y esos colegas plantearon lo siguiente: cómo defender un país que está asediado por todos lados. Bueno, pues celebramos la iniciativa del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, que tiene un piquete combativo que se llama un corte cultural, creo que le llamaron, contra Luma esta semana. Vamos a protestar, vamos a ir protestando para ver si ese contrato no se renueva. Desde que vino la señora Jennifer Granholm, como que se calmó la cosa. Esa señora nos impuso que la electricidad se queda con Luma y dentro de eso, pues, cada cual que se organice. En este programa hoy vamos a estar celebrando la Semana de la Puertorriqueñidad en el mes de la Puertorriqueñidad, o para ponerlo de otra forma, desde la perspectiva de la nación patria, Puerto Rico. En este programa, como de costumbre, nos acompañan Wilkin Román Samot, Arnaldo González Berrío y Aida Mendoza Rivera. Así que este que les habla es Daniel Mina y esperamos que lo disfruten el programa en el día de hoy. Le agradecemos a toda la gente que nos ayuda en este primer segmento, que es la introducción al día del encuentro, de lo cual la historiadora residente Aida Mendoza hablará en un rato. Ya veo que el librero mágico Arnaldo trajo 242 libros que se van a discutir ahorita, porque esta es una semana de libros fáciles, son los de la puertorriqueñidad. Pero ¿qué nosotros estamos celebrando en esta semana? ¿Qué es lo que estamos conmemorando? La memoria histórica, el momento de nuestra soberanía nacional, cuando las poblaciones taínas compartían la isla de forma íntegra por los distintos cacicazgos o asediados por las poblaciones caribes que entraban en este territorio a defender otros intereses. Y dentro de esa perspectiva, entonces, tenemos que decir que en ese proceso de asedio y lucha y resistencia se fue creando nuestra nación, que el día 19 de noviembre de 1493 se topó con unos señores de otro origen, de Castilla y Aragón, porque aquello no era España, aquello era Castilla y Aragón, y vinieron aquí y proclamaron algo.
pero nos usurparon la tierra, nos usurparon nuestro poder soberano como pueblo y a partir de ahí hasta el día de hoy nos han sido usurpando. Así que vivimos en un país que ha sido agredido muchas veces, pero la forma original de esa agresión tiene que ver con la presencia de los primeros usurpadores, que fue el emergente, la emergente corona de Castilla y Aragón en el contexto de la unificación de la territorialidad de lo que eventualmente se llamó España y que nos afecta a todas y a todos nosotros. Nosotros tenemos que luchar por devolvernos ese proceso original de, por decir lo mínimo, de la soberanía pura que nosotros tuvimos en algún momento dado y con la cual hasta el día de hoy tenemos que convivir. En esa perspectiva, no vamos a celebrar, conmemorar la llegada de un señor llamado Cristóbal Colón, que era posiblemente un judío sefardita colado en la corona católica de Fernando e Isabel, que les vendió algún sueño, que no los timó, les dijo, nos vamos como una sociedad, encontramos un mundo y lo empezamos a explotar a partir de ahí. Cierto o falso, Colón llegó junto a unos marinos de distintas, por decir, orígenes sociales y con gente blanca y con gente negra. Esos son los que primero llegan aquí. A partir de entonces viene un proceso de colonización que es el que hemos sufrido sobre exclusión, exclusión, exclusión. Por lo tanto, en el día de hoy lo que tenemos que celebrar es que estamos aquí en algún tipo de proceso que nos transformó de aquel momento original a lo que somos hoy, que somos unas capas de distintos grupos nacionales que nos han llevado poco a poco a vivir este país que estamos todas y todos existiendo o conviviendo. Por lo tanto, desde la perspectiva del proyecto que hemos participado, creo que lo más importante es reconocer que esa puertorriqueñidad se ha defendido, quiero ser cuidadoso con el término, esa identidad de los boricuas, poblaciones indígenas existentes en este territorio, se ha defendido hasta el día de hoy y la tenemos que continuar defendiendo. Así que con esto iniciamos este programa dedicado a la semana de nuestra identidad que antecede cualquier diálogo con las poblaciones de Castilla y Aragón y que eventualmente se llaman España. Le agradecemos este patrocinio a la compañera Sara Delgado, Brayfield, por los servicios que ella nos provee de notaría para esta oficina, pero también servicios para toda la isla, contactable al 787-200-7717, Sara Delgado Brayfield, 200-7717, y también al libro Historia del Salón de Clases, Cuadernos de Trabajo, de Carlos Prats, a quien hoy celebramos y lo vimos en otra publicación que nos envió, disponible en Librería Mágica, Claritienda y con el propio autor. Así que vamos entonces a pasar al próximo segmento, que es el calendario de la semana, y lo vamos a hacer con Aida, que está transmitiendo desde la base espacial de los, presumo que es la de los chinos, en la Luna. Entra por los dispositivos superelectrónicos que tenemos para conversar el día de hoy. Aida, ¿cómo estás? Estamos bien, pero yo no veo el calendario. ¿No se lo enviaron el calendario? Me dicen que te lo Perdón. enviaron por correo electrónico. Ah, Por WhatsApp, perdón, perdón, por estamos WhatsApp te en lo enviaron. vivo, estas cosas pasan. No Checate tu sabía. WhatsApp. Si no, yo voy leyendo en lo que tú lo vas buscando. Búscate tu WhatsApp. Ah, en el Estamos en el WhatsApp. calendario de la semana. Hoy es lunes 14, en lo que Aida se conecta allí. Y estamos en Ah, una semana de los archivos históricos. Es presencial en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico en San Juan. Hay una semana de la historicidad de Puerto Rico que empieza a las 10:30 de la mañana. Seguimos con el programa Cultura 7D, donde estamos hoy aquí en el Facebook del Pozo Antillano y Radio Raíces. Y también tenemos Luna de Plena en el Borico en Río Piedras presencial y también en la Ponderosa en Bonanza acá en Santurce, quise decir. ¿Lo encontraste, Aida? no, Ok, pues entonces me dicen que te lo enviaron por WhatsApp y que lo tienes. Entra a tu WhatsApp que está ahí. pero no lo veo. Bueno, pues
Seguimos entonces. Entonces tú me vas haciendo eco hoy. El martes 15 tenemos conferencia La herencia biológica indígena en el Puerto Rico de hoy. Es presencial. Parque Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado a la 1 de la tarde. Convocatoria Rescatando la Cultura, la Bomba de Puerto Rico es presencial. Casa hoy en San Juan de Puerto Rico a las 9 de la noche. Eso es mañana. Y por otro lado, campeonato de alterofila es presencial en la Pontificia Universidad Católica de Ponce a las 9 de la mañana, mañana martes. Continuamos entonces el miércoles 16 con la conferencia temática educativa en los cuantos de Abelardo Díaz Alfaro, es presencial, Museo de Arte de Cagua, exposición, cortocircuito, eso es presencial el miércoles en el Museo de Arte de Caguas a las 7 de la noche. Y en adición hay una protesta este miércoles 16, exposición cortocircuito a Luma, es presencial frente a las oficinas de Luma en Santurce a las 3 de la tarde. Todos los ruiseñores cantan, es presencial Universidad del Sagrado Corazón el miércoles 16 a las 9 de la mañana. Por otro lado, el jueves 17, el taller de escritura creativa para mujeres negras, es presencial, virtual, Corredor Afro Loíza, Facebook Live y YouTube. Talleres, esto se encuentra en https bit.ly taller de escritura afro a las 10:30 a 2:30 am. Eso es el jueves en Loíza. Y por otro lado, tenemos exhibición Ulises Turey de Vizcaya, presencial Archivo General de Puerto Rico a las 5 de la tarde. ¿Lo encontraste, Aida? Aida, ¿lo encontraste? Sí, pero no lo veo. Pero no lo puedo leer. Ah, que no lo puedes leer, es que no, los No. espejuelos, nos faltan los espejuelos. ¿Está bien? Bueno, pues entonces vamos a seguir y ahorita entras con los programas que esta mañana estabas anunciando a muchos y muchos de nosotros por las redes sociales. Exposición el viernes 18, exposición cortocircuito a Luma, presencial, espacio cultural público en Santurce a las 7 de la noche. Espacio cultural es un lugar, es una sede aquí en Santurce. A las 6 de la tarde tenemos Funche Caribeño a través de Facebook, el Pojantillado y Herrera Ice. Y a las 5 de la tarde tenemos Santurce Latin Night, es presencial en la placita de Santurce en San Juan. Ahí hay música, no sé quién le puso el nombre en inglés en la placita de Santurce, pero eso son cosas del otro bando que hace cosas en inglés para decir que ellos existen. El sábado 19, Festival Raíces presencial en el Centro Raíces de Trabaja a las 11 de la mañana. Club de lectores con el Pozo Antillano a través del Facebook del Pozo Antillano y Radio Raíces a las 2 de la tarde. Y también desde las 11 de la mañana, Arte Mercado, edición navideña presencial desde el Museo de Arte de Puerto Rico. Esto empieza a las 11 de la mañana del sábado 19. Domingo 20, Festival de la Paz presencial, Coordinadora Paz para las Mujeres, calle Capitán Espada a Torrey, calle en el 503 de la calle Capitán Espada en Atorrey, desde las 10 de la mañana, Festival de la Paz es presencial. Mercado artesanal y debajo, esta gente son los de Salinas. Esto es presencial en Aguirre, eso es el domingo, desde las 12 del día en Salinas. Y por otro lado, Manga Te Manga, teatro presencial, Impro Galería San Juan, a las 4 de la tarde para boleto, usted puede buscarlo. Esto es en Impro Galería en San Juan. Le decimos también que hoy tenemos el pensamiento de Nelson Demetrio M.R. Canales, sin el cultivo de la mente de nada sirve que se atienda el cuerpo. El mulato Canales nos decía de esa forma. Y finalmente volvemos. Feliz semana, dicen aquí la gente de producción, que te abran puertas de felicidad, se ilumine tu camino y alcances tus objetivos. Estamos transmitiendo aquí desde el Pozo Antillano. Esta es la sección del calendario que es auspiciada por el libro Ramalazo de Gilio Colón Archilla, disponible en Amazon, Librería Mágica, Librería Norberto González, Librería Laberinto, Claritienda, Casa Norberto, el libro 787 y en tazas y portadas. Bien, pasamos entonces a la próxima sección, que es Wilkin Román y Daniel Nina comentando sobre el componente creativo. Así que dentro de esa conversación, ¿cómo estás, Wilkins? Aquí tienes tu coquito, ponte este y no lo aprietas en el otro video, por favor. Lo aprietas por el palito, si lo aprietas por el centro, se va a apagar. Ok, estamos.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Todo Bien, bien? todo muy bien. Pues yo te traigo aquí unos poemas. Arnaldo te trae cientos de libros. Trae un libro incluso dedicado a Isabel la Católica por Fray Bartolomé de las Casas, el, el legendario padre de la leyenda negra. Este poema está titulado Isabel la Católica y es de José I. Padrón, emparentado con José de Diego, de la zona de San Sebastián. Ujú. Isabel fue esa reina la que un día vendió sus joyas y lanzó las llaves de la América incógnita y bravía sobre el triple milagro de las naves. Con claridad y con sabiduría atendió a la locura de hombres graves y en su pulido corazón ponía la dulzura sencilla de las aves. Fue esta Isabel la mística más bella, plena de fe cristiana fue la estrella que iluminó la más gloriosa hazaña. La cruz sobre su pecho florecía, y esta es la reina augusta que algún día se llamará Santa Isabel de España. No me di cuenta de lo que estaban diciendo. Seguimos. ¿De quién son esos poemas? Ese era de José Diego Padre y este próximo es de Enrique Ramírez Brown. No tengo ningún otro dato. De Quique. Se titula Cristóbal Colón y tiene un lema: Nueva Epifanía. Cristóbal Colón, pensativo en el puente de su nao capitana, por una nueva ruta el rumbo dirigía, y la quilla el bate de las olas rompía, estrechando el camino de una playa lejana. Más allá de esta tierra, misteriosa y arcana, el marino a su gente con fe ciega decía, iba un mundo en el vientre de la Santa María y otro mundo de gloria en la médula hispana. Con la niña y la pinta, cual los magos de Oriente, las tres naves surcaban al desierto océano, y en el cielo una estrella las guiaba a occidente. En la inmensa epopeya de valor sobrehumano, tierra, grita Triana, y Colombe el poniente, el Belén de otro mundo para el género humano. Este es un poema de Cayetano Colitoste que se titula Guarionex. Seguido de sus flecheros, marcha Guarionex altivo, a degollar castellanos y perseguir enemigos. Arde ya Sotomayor por las llamas sorprendido, y el incendio se prorroga devorando el caserío. Silban las agudas flechas, y al asalto prevenido echa de sílice férreo, maneja arrogante el indio. La macana de palmera tiene cortantes los filos, y el guanín de oro brillante luce guariones erguido. Las plumas de su penacho agita, el viento al capricho, brillando tornasoladas con los colores más vivos. El cacique es el primero en arrojarse al peligro y a los flecheros seduce con su formidable grito. El asalto está empeñado y el viento lleva en sus giros del arcabuz el estruendo y el clamor de los heridos. Fuego vomita el incendio, flechas arrojan los indios y un puñado de valientes defienden el caserío. Salazar los acaudilla, capitán de muchos bríos, cuya espada cortadora por doquier abre camino. Mas ceden los castellanos y retroceden vencidos, caminando hacia Caparra sin esperanzas de auxilio, seguidos de Guarionex, que luce el guanín altivo, degollando victoriosos a los pobres fugitivos. También de Cayetano Colitoste, un poema que se titula Génesis, Juan Ponce de León. Salta del batel en tierra el valiente castellano, dispuesto en sus aventuras a dar mandobles y tajos. Luce el airoso plumón en el reluciente casco, puñal florentino al cinto y el espadón al costado. Con ballestas y arcabuces le siguen los castellanos, brillando el sol de Borinquen
en sus petos aserrados. El paladín atrevido lleva en la potente mano de los católicos reyes el estandarte morado y avanza con sus parciales por escabrosos atajos, con pie firme y brazo fuerte en busca de sus contrarios. Tiende el sol gasas de oro por los bosques solitarios y tiemblan en las llanuras alfofares nacarados. Hay ópalos por los cielos y azahares por los llanos, y entre liros y amapolas preludia el viento sus cantos. Ronco murmura el torrente, aroman los verdes prados, las torcaces se querellan y el ruiseñor preludiando. Su armónica y dulce nota trina en la rama de un árbol. Las palmeras se divisan en los abruptos collados y la gigantesca ceiba tiende soberbia su mano. Ante el hermoso paisaje y el vivo azul del espacio, el escuadrón se detiene de la tierra enamorado. Tierra hermosa de Borinquen perdida en el océano, tierra a merced del más fuerte, por serle contraria al lado. Levantan al campamento alegre los castellanos, y vaquean los soldados, y bajo un toldo de ramas durmió como un soberano, el Juan Ponce de León adormecido por los efluvios del campo. De Cayetano Colitoste. Este próximo es de Alejandro Tapia y Rivera. Ponce de León. Y este de Alejandro Tapia y Rivera se titula El último borincano. De la anhelada victoria perdida ya la esperanza, podrá tan solo la muerte aliviar nuestra desgracia. Al fuego de los cristianos es la resistencia vana, y todo cede ante el filo de sus cortantes espadas. A sus golpes formidables tal vez sucumbido haya el más valiente cacique de la tierra de Huaybaná. Sin su aliento poderoso y sin su brazo, oh desgracia, ¿qué intentaremos nosotros en situación tan amarga? Los cristianos nunca mueren, Borinquen su imperio guarda, a nuestra vida ocultemos en las ásperas montañas. Así las indianas huestes en su dolor exclamaban al ver en Yagüez un día destruida su arrogancia. Unido luego el caudillo, que fue en un tiempo su esperanza, el intrépido Humacao, que dio nombre a su comarca, llevaron su duelo triste a la tierra que elevada, saluda al sol cuando nace y la mar Caribe guarda. Allí en aquella eminencia el cacique, la pujanza del bravo campeón cristiano resistiera época larga, ora asaltando llanuras o haciendo de sus gargantas un terrífico baluarte, testigo de 100 hazañas. Allí sucumbió el postrero de las huestes borincanas. Y cuéntase que su sombra en aquellas cumbres ásperas, de tiempo en tiempo se ofrece a las vecinas miradas. Yo imagino que su espíritu fue bañado en la luz santa, con que el cielo de su piedad ilumina nuestras almas. El sucumbir por su ley a ella fiel, aunque pagana, la eterna misericordia tuvo en cuenta su ignorancia, y desde entonces errante al ver en su tierra alzada la digna cruz redentora se postra y tierna plegaria eleva desde la altura, que fue su glorioso alcázar, porque su tierra querida lleva a la cruz bienandanza. Tales son los ecos tristes de ella en noche solitaria, se escuchan en los picachos de la ríspida montaña. Tal la sombra vagabunda que se divisa postrada en el yunque gigantesco cuando la luna lo baña. Al ver la cristiana Grey del cacique de arrogancia, la incansable intrepidez con que lidió por su patria, y qué loco era su empeño, dio por nombre a la comarca el de Sierra de Luquillo, y ahora Luquillo se llama. Este era Alejandro Tapia y Rivera. Y el último es un poema. Estos poemas son siglo XIX y principios del siglo XX. Son siglo XX, principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Este es de Humberto Padró. Y Humberto Padró se titula el poema Romances Antillanos, y tiene tres poemas y tiene un título aparte. El primero se titula Ponce de León, el segundo Maceo y el tercero Duarte.
Vamos a leer el de Ponce de León. De León era su nombre y también su corazón, y era en su tierra la espada como zarpa de león. Con la soñadora lanza en ristre y una ilusión, prendida en el pecho vino el borincano peñón. Pronto la selva aborigen supo de su gran valor, de su arrogante hidalguía y su empeño soñador. Soñaba con una fuente lejana donde el fulgor de un sol divino y ardiente mana juvenecedor, un chorro de clara linfa que al cielo iguala en blancor, al sol le brinda reflejos y gloria presta al amor. Era la Pascua florida, Pascua de Resurrección, cuando el hidalgo valiente don Juan Ponce de León partió con rumbo a la fuente donde nunca volvió. Pues una flecha enemiga traidora mente rompió la fuente que había dentro de aquel noble corazón. Así el hidalgo arrogante don Juan Ponce de León encontró la muerte donde quiso encontrar la ilusión. Con eso te dejo. Bueno, pero esto, estamos en poesía histórica, poesía puertorriqueña editada por Carmen Gómez, Ana María Lozada y Jorge Luis Porra. Esto es un clásico de 1973. Esto tiene ya 242 años, ¿verdad? Debe tener más o menos, pero por ahí vienen los clásicos de la mágica. Eso es lo que trae hoy Arnaldo. Ya Bueno, te dije, trae hasta un libro dedicado a Isabel la Católica por nada más que Fray Bartolomé de las Casas. si me das el El poquito, padre de la leyenda negra. dame el micrófono, que otro. Entonces, dentro de esa conversación, le agradecemos a Wilkin Román por esta sección y me están escuchando. Y dentro de eso, el libro Musaraña Egidio Colón Archilla, disponible en Amazon, Librería Mágica, Librería Norberto González, Librería Laberinto, Claritienda, Casa Norberto, Libro 787 y en taza y portada. Dentro de esa conversación, agradecemos esto porque nos permite seguir con vida aquí. Vamos entonces al próximo segmento, que es la librería mágica con el librero mágico desde la Torre Mágica. Arnaldo González, le pedimos que entre. ¿Cómo estás, Arnaldo? Muy bien, buenas tardes a todos. Este te lo pone en el ojo, en el oído derecho, De hecho, en el derecho, sí, y lo tocas por el palito, porque si lo tocas por... No, sí, estamos. Ok, ahí estamos. ¿Cómo estás, Arnaldo? Estamos aquí en el programa Club de Cultura 7D, como todos los lunes, en la sección ahora de libros para recomendar con Arnaldo González. Adelante, Arnaldo. buenas tardes. Ha traído 442 libros. Antes que él se consuma anuncios de, quisiéramos auspiciar a GF Media, agencia publicitaria contemporánea, creativa y dinámica en el campo de la comunicación con oficinas principales en Puerto Rico. Para más información, favor de llamar al 939-350-2782, escribir a producción @jfmediapr.com. Adelante. Bueno, traigo una cantidad variada de libros que estamos viendo hoy. Voy a iniciar con los libros publicados en Archiva. Tienes que bajarte, mira, tienes que ponerte esto de esta forma, porque se ve así. Ah, es la cosa. Ahora, en dirección a tu boca. ¿Y así? Sí, adelante. Estos aparatos tecnológicos son tremendas, no históricas, sino poéticas, sobre el asunto de la invasión española. ¿Sí? Vamos a empezar con este libro, Narraciones históricas de Cayetano Politoste, que recoge diversas historias sobre la presencia del ambiente español en Puerto Rico, desde el principio hasta los primeros años del siglo XIX y principios del siglo Muy bien. XX. Y de aquí sigo a Crónicas Taínas, 4 ensayos de la lucha de identidad. Esto es del arqueólogo Miguel Rodríguez López, tomando como tema la misma situación de los 4 ensayos de identidad crónicas taínas. Miguel,
reciente que nos parece muy relevante a lo que vamos a ver hoy, que se llama Antología de Cuentos Puertorriqueños, de Cuentos Indios Puertorriqueños. Es una antología que recoge cuentos de los taínos desde el principio del siglo XVI. Antología recogida y preparada por Reinaldo Pablo, de Ediciones de Taiwán. Saludos a Reinaldo y a su esposa. Qué chévere que estemos bien. Qué buen texto este, Reinaldo. Qué bien. Un libro basado del libro titulado Relaciones acerca de las antigüedades de los indios de Fray Íñigo Ramón Pané, que recoge mitos del pueblo taíno por Mercedes López Baral. Desde ese punto de ese texto de Fray de Fray Ramón Pané, entonces los cuentos. Lo que hizo Mercedes fue el prólogo aquí y las ilustraciones son de Lynn Ruiz Essenberg. Muy bien. Los libros que acabamos de recibir, Marta Aponte Alsina, Madre del Pueblo, una novela que acaba recién, bien recién, que sale también de Marta Ponte Alsina sale un nuevo libro que se llama Los botánicos alemanes. Una historia que comienza a finales del siglo XIX y recoge esa historia hasta el presente. Sí. Madre del Fuego es una colección de ensayos y los botánicos alemanes. Esta es una novela. Después hay otras narraciones históricas que se llaman Indias Occidentales, del autor Robert Finley. Okay. Y una novela histórica también, La tumba de Colón, que se inicia en Santo Domingo y llega por ahí dando la vuelta hasta Sevilla. De Miguel Ruiz Montañez, perdón. Autor español. Entonces vamos ahora a los libros históricos sobre el tema de hoy. Voy a comenzar con este libro. Se llama Bartolomé de las Casas en Historia. Comentar historia investigativa y crítica de la función y el hecho de vida de Bartolomé de las Casas en la noche. Documentado bastante amplio. Es un libro histórico, ¿verdad? Ya. Ok. Recomendamos de esta historia otra parte del libro de Crónicas de Puerto Rico de don Eugenio Fernández Méndez, de la Universidad, que también recoge. Se nos cayó la producción, se nos cayó el micrófono. Estamos en el libro de Crónicas de Puerto Rico, el micrófono de Eugenio Fernández Méndez, su libro histórico de historia de Puerto Rico. Ahí estamos de 1493 al 1955. Este libro tiene historia, ¿verdad, Arnaldo? Su primera página recoge la historia de la llegada de los españoles a Puerto Rico. Okay. Y así seguimos con de don Ricardo Alegría, Descubrimiento, Conquista y Colonización de Puerto Rico. Este libro se escribió algunos años atrás, pero tiene relevancia en cuanto al tema de la introducción de la llegada del Imperio Español a Puerto Rico. Un libro que se ha escrito en el tema de la colonia puertorriqueña de España, que se llama El Dorado Borincano, la economía de la conquista de 1510 a 1550, del antropólogo e historiador puertorriqueño Jalisco Badía. un monumental libro de más de 500 páginas, de gran importancia para todos los que estudian historia. Pasando aquí, porque hoy sí, no sé si tendré tiempo para todo,
aquí de libros Ah, pesados, son libros aquí, pero este de Jalil es un libro bien importante. Yo lo he trabajado en el pasado. Saludos a Jalil donde esté y a tu familia. Qué chévere, qué buen trabajo este. Seguimos, Hernando. Este es Fray Bartolomé de las Casas, a la luz de la moderna crítica histórica. Aquí se le hacen un análisis crítico a la labor en la ideología de Fray Bartolomé de las Casas. Y este es el que estaba firmado por él, según Wilkie. Ya mismo te Ok. sí, otro libro relacionado con la conquista española, brevísima relación de la destrucción de las Indias, por Bartolomé de las Casas, ediciones Corregidor de Argentina. Ok. Diario, seguidamente del diario, Cartas y Relaciones, la antología esencial de Cristóbal Colón. Es escrito por Cristóbal Colón, escogido de sus escritos sobre el descubrimiento de América. Ven acá, pero tú le estás rindiendo un homenaje a Cristóbal Colón aquí, oye. Todas ediciones críticas, lo que dice adentro es otra cosa. Ok. Así que estamos en la semana del encuentro. Esta es una edición de Basilea de 1493, de la carta que anunció el descubrimiento. Ay, Dios mío. Y adentro, pues el que prepara la antología y hace su análisis crítico de lo que escribía. Mire lo que dijo el señor este, 19 de noviembre, perdona que te lea. Partió antes que el sol saliese y con calma, y después del mediodía ventó algo al este y navegó al noroeste. Al poner el sol le quedaba el puerto de Príncipe al sur del sudoeste y estaría de él 7 leguas. Vio la isla de Bebeque a este justo, de la cual estaría 60 millas. Navegó toda esa noche al noreste, escaso andaría 60 millas hasta las 10 del día martes, otras 12 que son por todas 18 leguas y del noreste cuarta norte. Así que aquí no, este no es el día que nos llegaron a Puerto Rico. Estaba saliendo. No sé. Ok, seguimos entonces, pero me preocupa que este señor nos invisibilizó. Este señor es problemático. Sí, ganarlo. Aquí tengo otro libro que lo voy a traer, se llama Las empresas de Cristóbal Colón y el holocausto indígena, porque aquí se narra todas las barbaridades que cometieron durante y, y bastante tiempo luego de la invasión española a Puerto Rico, donde hubo una cárcel de esclavos en España y la implementación del esclavismo en toda América donde llega. Este libro narra del autor Hans Koning, es una traducción del compañero Héctor Meléndez, publicada por Ediciones Mágicas. Es el segundo libro internacional que Librería Mágica, Ediciones Mágicas publica. Este y otro más que tenemos por ahí. Este tiene un libro de análisis crítico y de crítica a la acción del esclavismo español en América, las barbaridades que cometió. Y por este otro lado tengo un pequeño folleto sobre Bartolomé de las Casas y la teología de la liberación. Entrevista a Gustavo Gutiérrez. Y por el profesor reverendo Mario A. Rodríguez León, sacerdote católico, que se publicó acá en Puerto Rico. Pero en la ciudad de todo. Y aquí les traigo un libro también que se llama Dragón Gómez y Manuel Ballesteros, Culturas Indígenas de Puerto Rico. Es importante que a veces son omitidos en los historiadores, pero lo teníamos en Iberia Mágica, un libro que se publicó hace unos cuantos años atrás, pero de gran importancia también en cuanto a lo que sucedió con los indígenas de Puerto Rico en el ámbito de la cultural que se hizo para la costumbre de los imperios de en principio tenemos el mamotrepo gigante, inventario de documentos de los escritos de Fray Bartolomé de las Casas. Entonces que hablaba el otro compañero hace unos minutos.
por Ignacio Pérez Hernández. Estudios monográficos. Centro de Estudios de los Dominicos del Caribe, Bayamón, Puerto Rico. Es un monumental libro que recoge bastante historia de eso. Entonces, por último, tiene como 1000 páginas. Publicado en Madrid, de la Biblioteca de Autores Españoles, utilizando la ortografía antigua y obras escogidas de Fray Bartolomé de las Casas. Indica que Bartolomé de las Casas tuvo en toda América, en Puerto Rico, en Santo Domingo, en México y en otros lugares. Y en este libro, que data del 1961, publicado en Madrid, obras escogidas de Bartolomé de las Casas, se hace un recuento bien de su estadía en Puerto Rico. Diferente a los demás, tiene otro enfoque y es bastante grande y utiliza el lenguaje de la época española de aquel entonces. Un libro bastante amplio y me parece bastante importante. Y en este es el que nos decían, pues, Biblioteca de Autores Españoles. Qué interesante. Interesante. Bueno, ¿qué más tenemos, Arnaldo? En realidad, esos son como 20 libros. Y los libros escritos por Aguaybaná 1, el 2, Wiki se los llevó. Ay, Dios mío, yo conozco a mi gente. Yo conozco a mi gente, siempre tienen una buena contestación. Seguimos aquí en Cultura 7D con el librero mágico. Arnaldo, gracias por estar con nosotros. Si nos devuelves el micrófono y te vas por ahí mismo, pues seguimos. Librería Mágica a las 6 tenemos una actividad ya. Entonces, apoyemos a la Librería Mágica, apoyemos a todas las librerías que están en la calle Paseo de los Libros en Río Piedra. Este segmento fue auspiciado por GA Media, agencia publicitaria contemporánea, creativa y dinámica, con oficinas principales en Puerto Rico. Para más información, favor de llamar al 939-350-2782 o escribir a producción@jfmediapr.com. Vamos a seguir entonces con el segmento de Aida Mendoza y la historia Office. Vamos a subirte el volumen un poquito, que te veas mejor ahorita. Te escuchamos. Buenas tardes, buenas noches. Ahora te depende de las horas que nos escuchen. A toda la audiencia, tanto a la que ve por Facebook y a los de Radio Raíces, y a los que se acercaron la semana pasada y hicieron varios comentarios, les damos gracias. Esta semana le queremos dedicar la Semana de la Puertorriqueñidad 2022, igual que lo dedica el Departamento de Educación, a una persona a la cual que conozco, admiro y respeto. Y en broma y en serio me atrevo a decir que yo quiero ser como él cuando yo sea grande. Y estoy hablando de Miguel Rodríguez López, y hablo con él con mucha confianza, porque cuando tuve la dicha de estudiar en el Centro de Estudios Avanzados, él fue mi rector y para mí mi eterno rector, aunque no me gradué con él. Bien, y también pues arqueólogo. Él está dando un media tour por todas las escuelas de Puerto Rico durante esta semana, y por eso Arnaldo presentó uno de sus libros y me alegró mucho, ¿verdad? Porque es la persona que nuestros niños y adolescentes están estudiando durante esta semana, porque es un ejemplo a seguir de las personas que han luchado por nuestra cultura desde diferentes ámbitos, desde ser carpeteado, desde ser rector del Centro de Estudios Avanzados, desde ser un gran escritor, desde defender y haber trabajado grandes hallazgos arqueológicos, como el de Humacao, como trabajar y montar un museo en la Universidad Ana G. Méndez cuando se hizo pues el Turabo. Así que por eso hicimos esta introducción de, ¿verdad?, saber a quién le dedican esta semana y por qué. Bien, es compulsorio hablar de este tema, de el llamado descubrimiento, el cual yo no voy a llamar descubrimiento, prefiero llamarle encuentro. Lo primero que hay que reflexionar de verdad es, ¿de verdad nos descubrieron?
Para mí, primer mito, porque aquí vivía gente y aquí ya tenía una historia mineraria de varias civilizaciones antes de estos conquistadores europeos. Cabe mencionar que ya se habla de 4500, que ya había aquí navegantes de Sudamérica que venían, ¿verdad? Como los ostenoides, los abedoides, entre otros. Quiero destacar, y me voy a ir contrario a lo que traían de los libros que destacaban la figura de Colón, a una investigación que hizo el historiador Francisco Moscoso, que le da, ¿verdad?, esta tónica de la nueva historia, de revisar lo que ya está escrito para darle una nueva mirada. Y él establece que lo primero que nos hemos pasado todo el tiempo diciendo Cristóbal Colón, noviembre, 19 de noviembre, y en su revisión él establece que el primero que miró a Puerto Rico desde los europeos o desde, ¿verdad?, Castilla y Aragón, pues Martín Alonso Pinzón, y zarpó para acá, pero el problema fue que no le pidió permiso a Colón. Y él llegó aquí a la isla un 3 de enero de 1493, es decir, que por el cuento de los europeos somos un poquito más antiguos que lo que nos han dicho toda la vida. Y este se convirtió en el verdadero, si queremos usar el sustantivo, descubridor. Posteriormente, antes que él, murió un mes de su regreso a España por causas misteriosas. Parece que su paso por Puerto Rico quedó documentado por el mismo propio Colón, pero no le dio mucha importancia. Dijo, no, aquí el jefe soy yo, olvídate tú. Pues entonces, ante esto, ¿qué pasa? Hay que hacernos varias preguntas. ¿Qué habían hecho contra él? ¿Por qué nos han ocultado esto si es parte de nuestra historia? ¿Quién fue el autor intelectual? Si fue que lo asesinaron o si fue una muerte natural. Bueno, lo primero que hay que hacer, que lo hace el profesor Moscoso, debo citarlo, pues hay que situarlo, el contexto de Colón. Entre Puerto Rico y Estados Unidos, la imagen que se tiene de él es de un gran marino, de un heroico que cruzó el océano Atlántico, que venía con 3 calaveritas, y eso es cierto, pero forma parte de 3 personalidades que él poseía. También era burgués, era conquistador y era colonizador. Así que eso no lo dejan atrás, a dejar a la figura que realmente hizo el primer trabajo, dejarlo en las páginas de la historia, y que muy pocas personas estemos destacando ese detalle. Y aunque se ha destacado desde el 2011 para acá, incluso antes, nadie quiere aceptar la fecha del 3 de enero. Queremos seguir con noviembre, pero así son las cosas. Las desigualdades empezaron, mire, desde el primer viaje entre los europeos y los nativos. Colón y los demás tripulantes desde ese primer viaje vinieron completamente armados, a diferencia de nuestros aborígenes, que bendito, lo que tenían eran arco y flecha, así cualquiera gana. Si tienes desigualdad en términos de lo que tú estás usando, unos ya eran modernos y unos todavía estaban en la edad de piedra, en el neolítico. Mire, en el mismo diario de Colón dice: créanme que estas islas son de fácil conquista. Claro, así cualquiera, si tienes un competidor menos preparado. Puedo sentir la suya como Castilla. Sus habitantes no tienen armas y están desnudos, y huyeron al vernos, que se intentaron hacernos algún daño, antes de hacernos algún daño. Claro que daño te van a hacer si tú tienes mucha mejor preparación que ellos. Y tienes un choque cultural entre unos y otros grandísimo, porque estás viviendo 2 momentos históricos a la vez diferentes. Sin embargo, Cristóbal Colón solo puede estar 3 o 4 días para abastecerse en ese segundo viaje, que vienen naves y carabelas, que siempre nos dicen carabelas. Hay que reconocer que vinieron las dos. Se conoce de Aguada y Aguadilla, y ese es el primer gran debate en nuestro país. ¿Por dónde entraron? Mire, si ellos no conocían el mapa de aquí, ellos no podían describir claramente. Sí hay una descripción que hace alusión a Aguada como el sustantivo, no todavía obviamente como pueblo, pero ellos no conocían vastamente nuestras tierras, así que mire, eso no se puede saber con exactitud. Posteriormente, hasta la isla Española, para saber qué suerte había conseguido. Así que la conquista de la isla Española la conquista, ¿verdad? El descubrimiento de una cosa, de la conquista en 505, y aquí, ¿verdad?, para los poquitos años después. Así que así comenzó
este encuentro entre Puerto Rico, Castilla y Aragón, y seguimos celebrando noviembre y enero, ¿a quién le importa? Así que, ¿verdad? Antes de que Daniel me pregunte que cuáles son los avisos de esta semana, hay dos. Uno es los 75 aniversarios que le he estado anunciando durante todo el mes, pues ya es esta semana el 75 aniversario de la obra Terrazo de Abelardo Díaz Alfaro en la Casita Amarilla en Caguas, y el jueves en el Archivo General se va a estar presentando la revista de la Asociación de Maestros, donde varios miembros de la Asociación de Puertorriqueña de Historiadores pues tuvieron el honor de poder ser escritores de dicha revista, que el tema de la misma es la afrodescendencia. Así que, ¿verdad? Así completamos los avisos de la semana. No sé si Daniel quiere hacer algún comentario que nos deje así bien saber. Bueno, yo creo que tenemos muchas actividades, te agradecemos todo. Viene por ahí el Congreso de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, que tú y yo habremos de participar, y dentro de este contexto te damos las gracias por esa mirada crítica. Qué bueno que lo pusiste tú, porque era lo que yo estaba pensando cuando escuchaba toda la presentación, y hay libros desde otra perspectiva, como bien tú apuntas, que hay que empezar a integrar. Le damos las gracias a Aida Mendoza, te puedes quedar ahí con nosotros, y al libro Ebenezer López Rulló y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro, de Félix Cruz, disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y Casa Norberto. Así que tenemos, como nos acuerdas, tienes otras actividades que las dijiste, las de tus compañeros de esta semana, ¿verdad, Aida? Sí, sí, la de Terrazo, que es que soy yo la que va a participar, y la de la revista, que también logré escribir en ella. Así que, pues, ¿verdad? Pues para mí, actividades muy significativas, ya que he sido parte de esos proyectos. Una, ¿verdad? Pues Okay. como parte de la Asociación de Historiadores, y otra como parte del taller de investigación histórica, a cual sabes que a los dos pertenezco hasta este momento. Bien, bueno, pues seguimos entonces a la próxima sección, que es Cine Recomienda, en el Pozo Antillano, con este que les habla Daniel Lina, y este segmento es auspiciado por la Librería Mágica en la calle Pasado del Libro número 1013, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación del tren de Río Piedras. Teléfono 787-370-0355. Voy a hablar de la película Till, y o con el título o el subtítulo Hasta que la justicia se alcance para Bow. Es una película que repite la historia por enésima vez de los Estados Unidos. Las relaciones raciales en los Estados Unidos han sido contadas de todas las maneras posibles. Realmente hablando, fueron horribles. Es un país de una cultura supremacista donde los demócratas, si esos mismos que se pregonan hoy de liberales, eran los opresores. Y donde los republicanos, si esos mismos de la ultraderecha hoy, eran en el pasado los liberales. Pero no importa cómo haya sido la historia de ese país, esta película merece ser vista. Till, directora Chinonye Chukwu, Estados Unidos 2022. Es la historia de Emmett L. Till, niño de 14 años asesinado en Missouri, linchado para ser preciso en el 1955. Fue linchado simplemente porque alegadamente le silbó a una mujer blanca. Sea cierto o falsa la historia, la película en voz de mujer nos la cuenta de forma muy hermosa, lenta, pausada, pero realmente hablando impactante. La madre, Mamie Till Mobley, Danielle Deadwheeler, una mujer negra de Chicago de clase media, intenta con toda su fuerza rescatar al segundo hombre muerto de su vida. Primero perdió a su marido, quien dio su vida por el ejército americano, pero eso no es suficiente. Ahora en la película le tocó a su hijo dar su vida, Bo Emmett L. Till, en el personaje del actor Jalen Hall, para fortalecer la democracia en los Estados Unidos. Por tanto, y de forma lineal, uno sabe cómo comenzó la película y también cómo termina. Termina un asesinato y la lucha de la madre por reivindicar la justicia para su hijo. Esto también nunca lo ve en su vida. No obstante, el pasado 22 de marzo del año 2022, la ley Emmett Till contra los linchamientos entró en vigor. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, los linchamientos fueron prohibidos por el gobierno federal. En fin, que deben verla, en todo caso, por conocer la historia de Bo, el apodo del niño Emmett. Luego, por conocer la historia de su madre, pero finalmente por descubrir el mundo de la directora de origen nigeriano, Chinonye Chukwu, la cual tiene mucho que decir. A verla. Así que con eso nos vamos despidiendo. Les agradecemos a toda la gente que nos ha apoyado, a Aida Mendoza, que estuvo con nosotros hoy desde el planeta La Luna. O la Luna no es un planeta, pero es un satélite, pero desde el
desde Los Marcianos por allá, a Arnaldo González Berrío, a Wilkin Román Salmón en los controles, a Adrián Ciaca Pérez en San Juan, Alejandro Ortiz Raiza en la producción y a el compañero Robertito y Víctor Rivera en los controles en Radio Raíces, a Ramón Edwin Colón Prat por todo lo que hace. Así que cerramos con este último anuncio del segmento del estrado al banquillo de los acusados, un libro de Enrique Vázquez Quintana, una reacción a una sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando dictaminaron que el autor le había causado una demencia a una de sus pacientes tras una operación de tiroides y paratiroides, que resultó con calcio bajo en la sangre. La sentencia fue final y firme el 18 de diciembre del 2015. Disponible en Medical Book, La Casita, Books and Gift, Librería El Candil y en casa, Norberto. Con eso nos despedimos, le damos las gracias a todo el mundo y será hasta el próximo viernes que volvemos en Funche Caribeño, el sábado en el Club de Lectores y nuevamente el lunes en Cultura 7D. Será hasta entonces, muchas gracias.